¿Qué pasaría si te dijera que la herramienta que hoy promete revolucionar el aprendizaje de nuestros hijos, mañana podría estar limitando su capacidad más fundamental para pensar por sí mismos? Y si el acceso instantáneo a todas las respuestas estuviera, paradójicamente, obstaculizando el desarrollo de un entendimiento profundo? Y si te dijera que la integración aparentemente inocua de la inteligencia artificial en las aulas, ya está generando dilemas éticos y cognitivos cuyas ramificaciones apenas comenzamos a comprender en su totalidad. Estas no son preguntas retóricas para un futuro lejano. Estos son los desafíos inmediatos que la comunidad educativa global ya afronta, hoy, en 2025. La velocidad con la que la inteligencia artificial se ha integrado en nuestros sistemas educativos es simplemente asombrosa. Hace solo 72 horas, ciertos debates sobre sus implicaciones parecían teóricos, casi futuristas. Hoy, son realidades palpables en colegios, institutos y universidades de todo el mundo. Mañana, se convertirán en la nueva normalidad, y nuestra capacidad para adaptarnos, para guiar esta transformación de manera consciente y responsable, determinará el futuro de una generación entera. La inteligencia artificial moderna no solo encuentra la información, sino que la sintetiza y la reconfigura en una forma completamente nueva y adaptada. Es más eficiente y efectivo porque puede generar contenido, al vuelo, personalizando cada interacción de una manera que los sistemas manuales, o basados en plantillas simplemente no pueden igualar. Un estudiante que usa un algoritmo de inteligencia artificial para resolver problemas matemáticos no solo recibe la respuesta correcta, sino que, si la herramienta está bien diseñada, puede obtener una explicación paso a paso de cómo se llegó a esa solución, e incluso ser desafiado con problemas similares para reforzar el aprendizaje, aunque la profundidad de la comprensión que el estudiante desarrolle sigue siendo una preocupación central. Una vez que comprendemos cómo funcionan estas herramientas, podemos apreciar mejor sus capacidades en la práctica y los casos de uso que han transformado el paisaje educativo. Primero, y quizás el más evidente, es su aplicación en la **asistencia para tareas de escritura y ensayo **. Esto significa que ahora un estudiante puede pedir a la inteligencia artificial que genere un borrador inicial sobre un tema complejo, que le ayude a estructurar sus ideas, o incluso que revise la gramática y el estilo de un texto ya escrito. Por ejemplo, un estudiante que necesite escribir un ensayo sobre la Guerra Fría puede obtener un esqueleto argumental sólido en cuestión de minutos, con puntos clave y argumentos contrapuestos. Antes, esto requería horas de investigación, planificación y redacción inicial. Ahora se hace en un puñado de segundos, y la diferencia en el proceso inicial es abismal, aunque plantea la crítica de si se está delegando demasiado el esfuerzo cognitivo. Segundo, la inteligencia artificial sobresale en la resolución de problemas complejos **. Esto es especialmente evidente en campos como las matemáticas, la física o la programación. Un alumno puede introducir un problema matemático de cálculo, y la inteligencia artificial no solo le dará la respuesta final, sino que le proporcionará una explicación detallada de cada paso del proceso, las fórmulas aplicadas y el razonamiento subyacente. Antes, esto requería la intervención de un tutor humano o la consulta de libros de texto con soluciones predefinidas que quizás no se adaptaban a la forma de pensar del estudiante. Ahora, la interacción es instantánea y personalizada, si bien la comprensión profunda del alumno debe ser monitoreada. Tercero, la inteligencia artificial ha abierto la puerta a un **, personalización del aprendizaje sin precedentes **. Un sistema de inteligencia artificial puede adaptar el contenido, el ritmo y el estilo de enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante, identificando sus fortalezas y debilidades. Por ejemplo, si la inteligencia artificial detecta que un estudiante tiene dificultades constantes con los conceptos de álgebra, puede proporcionarle ejercicios adicionales, explicaciones con diferentes analogías y recursos complementarios, todo ello sin la intervención constante de un docente. Antes, la personalización era un lujo que pocos podían permitirse, limitada a tutores privados, o a la atención esporádica en aulas masificadas. Ahora, cada estudiante puede tener un tutor virtual siempre disponible, aunque sin la empatía y el juicio humano. Sin embargo, a pesar de estas impresionantes capacidades, es crucial ser honestos sobre las limitaciones actuales de la inteligencia artificial. Primero, la llamada alucinación de la IA. Los modelos generativos pueden inventar información, citas o hechos que suenan plausibles, pero son completamente falsos. Segundo, la inteligencia artificial carece de una comprensión profunda y genuina del mundo. No sabe o entiende de la misma manera que un ser humano. Opera sobre patrones estadísticos. Tercero, persisten los sesgos inherentes a los datos con los que fueron entrenados, lo que puede llevar a respuestas injustas o incompletas. Cuarto, la inteligencia artificial no puede sustituir la interacción humana fundamental para el desarrollo emocional y social, la empatía,
el pensamiento crítico no estructurado o el juicio moral. Sus creadores y los pedagogos más cautos insisten en que estas herramientas deben ser vistas como asistentes poderosos, no como oráculos infalibles o sustitutos completos del intelecto humano. En una comparativa rápida, la inteligencia artificial es superior a un tutor humano en velocidad, acceso a una cantidad inmensa de datos y disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana. Sin embargo, queda muy por detrás en empatía, comprensión contextual de las emociones del estudiante, y en la capacidad de fomentar el pensamiento lateral o creativo, que a menudo surge de la interacción social. Frente a las herramientas educativas tradicionales, la inteligencia artificial es abrumadoramente superior en adaptabilidad y capacidad de generación de contenido, pero carece de la validación y el control de calidad que a menudo ofrecen los materiales pedagógicos curados por expertos humanos. El impacto de esta integración de la inteligencia artificial en la educación se extiende mucho más allá de las aulas, reverberando en la industria tecnológica, en diversos sectores económicos y, fundamentalmente, en el tejido social y ético de nuestra sociedad. En la industria tecnológica esta oleada ha provocado un auténtico boom en el sector EdTech, la tecnología educativa. Hemos visto inversiones masivas, con startups y gigantes tecnológicos compitiendo ferozmente por desarrollar las soluciones más innovadoras. Empresas como Microsoft, Google y, por supuesto, OpenAI, están invirtiendo sumas ingentes en la creación de herramientas específicamente diseñadas para el ámbito educativo, desde asistentes de escritura hasta tutores personalizados. Esto ha generado una redefinición del equilibrio de poder en el sector. Ya no se trata solo de quién crea las mejores plataformas de gestión del aprendizaje, sino de quién posee los modelos de inteligencia artificial más potentes y éticamente responsables. Los movimientos estratégicos predecibles incluyen fusiones y adquisiciones de startups especializadas, así como una creciente demanda de ingenieros y científicos de datos con experiencia en pedagogía. El impacto se siente también en sectores específicos En la propia educación esta transformación es sísmica. La forma de evaluar a los estudiantes está cambiando radicalmente, con un mayor énfasis en habilidades blandas, pensamiento crítico, resolución de problemas y creatividad, ya que muchas tareas memorísticas o de redacción básica pueden ser externalizadas a la inteligencia artificial. Los roles de los docentes evolucionan. De ser principalmente transmisores de información, pasan a ser facilitadores, mentores y guías en el uso ético y efectivo de la tecnología. La inteligencia artificial puede diagnosticar patrones de dificultad en el aprendizaje mucho antes de lo que un ojo humano podría, permitiendo intervenciones tempranas. En el ámbito laboral esta tecnología está exigiendo una recalificación masiva. Las habilidades que antes eran valiosas, como la memorización de datos o la redacción de informes rutinarios, están siendo automatizadas. En su lugar, se demandan nuevas capacidades: saber colaborar con la inteligencia artificial, validar su información, aplicarla creativamente y desarrollar el pensamiento crítico para ir más allá de sus respuestas automáticas. Esto genera preocupación por el desplazamiento laboral en ciertos sectores, pero también la promesa de nuevos roles y una mayor eficiencia. Incluso en la investigación académica la inteligencia artificial está revolucionando el análisis de datos, la revisión bibliográfica y la generación de hipótesis. Un investigador puede usar la inteligencia artificial para procesar en horas lo que antes llevaba meses, acelerando descubrimientos en medicina, ciencias y humanidades. Pero por supuesto, esta revolución no está exenta de un profundo impacto social y ético El plagio escolar se ha convertido en una preocupación central, ya que la inteligencia artificial puede generar ensayos indistinguibles de los producidos por humanos. Esto exige un replanteamiento de la integridad académica y de cómo se enseña a los estudiantes sobre la responsabilidad en el uso de herramientas digitales y la atribución adecuada. Las preocupaciones de privacidad y seguridad son también enormes. Los datos de aprendizaje de los estudiantes son sensibles, y el uso de inteligencia artificial en el aula requiere salvaguardas robustas para proteger su información personal. ¿Cómo se asegura que los algoritmos no perpetúen o incluso amplifiquen sesgos existentes en los datos de entrenamiento, llevando a resultados injustos para ciertos grupos de estudiantes? Y fundamentalmente, ¿cómo evitamos la dependencia tecnológica que puede llevar a una erosión del pensamiento crítico, de la capacidad de resolver problemas de forma autónoma,
¿Y de las habilidades interpersonales? La reducción de la interacción personal, al enfatizar el uso de la inteligencia artificial, puede llevar a déficits emocionales y cognitivos en los estudiantes, privándolos de experiencias indispensables para su crecimiento integral. Esto exige una regulación cuidadosa y un debate público robusto sobre cómo equilibrar el progreso tecnológico con la protección de los valores fundamentales de la educación y el desarrollo humano. El tono debe ser equilibrado, ni tecnoutópico ni alarmista, sino reflexivo y proactivo. Este cambio radical no ha pasado desapercibido para los expertos y la comunidad global. De hecho, ha provocado un torbellino de opiniones y reacciones que dibujan un panorama complejo y multifacético. Científicos de la computación de renombre, como la doctora Fei-Fei Li, pionera en visión artificial, han subrayado repetidamente la necesidad de que la inteligencia artificial sirva para amplificar la inteligencia humana, no para reemplazarla. Ella ha insistido en que debemos diseñar la inteligencia artificial para el human in the loop, el humano en el bucle, asegurando que la tecnología sea una herramienta al servicio de nuestras capacidades, no un sustituto. Por otro lado, pedagogos influyentes y expertos en ética digital, como la doctora Kate Crawford, especializada en inteligencia artificial y sociedad, han expresado preocupaciones fundamentales sobre el impacto de los sesgos algorítmicos en la equidad educativa y la privacidad de los datos de los estudiantes. Existe un consenso creciente entre los investigadores independientes. La inteligencia artificial es una herramienta poderosa que debe usarse con cautela, con una clara supervisión humana y con un enfoque en el desarrollo integral del estudiante. Sin embargo, también hay una división de opiniones, con algunos que ven la inteligencia artificial como la panacea para los problemas educativos, y otros que advierten sobre un futuro distópico de automatización del pensamiento. La comunidad de desarrolladores, por su parte, está eufórica. Hay un movimiento constante en foros especializados como GitHub y Reddit, donde se comparten nuevas bibliotecas, APIs y proyectos educativos de código abierto. Los usuarios beta y los early adopters en las aulas están compartiendo sus experiencias, a menudo con una mezcla de entusiasmo por la eficiencia que estas herramientas aportan y frustración por sus limitaciones o errores ocasionales. Se están generando preguntas frecuentes sobre cómo integrar la inteligencia artificial de manera efectiva, cómo diferenciar el trabajo original del generado por máquina, y quizás lo más importante, cómo los educadores pueden capacitarse rápidamente para aprovechar esta tecnología en lugar de verla como una amenaza. Existe una comunidad vibrante y activa que busca activamente soluciones y comparte conocimientos, pero que también reconoce la inmensa curva de aprendizaje y los desafíos prácticos que se presentan. Mirando hacia el futuro, podemos vislumbrar una evolución fascinante y compleja en la intersección de la inteligencia artificial y la educación. A corto plazo, en los próximos 6 meses es probable que veamos mejoras incrementales significativas en la precisión de los modelos de inteligencia artificial, lo que reducirá las alucinaciones y mejorará la coherencia de las respuestas. Se lanzarán nuevos productos y servicios que integrarán aún más a la inteligencia artificial en las plataformas de gestión del aprendizaje existentes, ofreciendo tutores adaptativos más robustos, asistentes de escritura más sofisticados y herramientas de evaluación más inteligentes. La adopción en el mercado continuará su ascenso exponencial, pero también enfrentaremos barreras iniciales como la resistencia de algunos docentes, la necesidad de una infraestructura tecnológica adecuada en todas las escuelas y la financiación para capacitar al personal. El epicentro de esta discusión no es un anuncio aislado de una única empresa, sino la adopción generalizada y casi inevitable de herramientas de inteligencia artificial por parte de instituciones educativas a lo largo y ancho del planeta. Desde las universidades de élite en Estados Unidos hasta los centros de educación primaria en Europa, la conversación es la misma. La inteligencia artificial ya está aquí, y está redefiniendo los parámetros del aula. Esta oleada, que se ha intensificado dramáticamente en los últimos 18 meses, con la explosión de los modelos generativos de lenguaje, ha pasado de ser una promesa lejana a una presencia cotidiana. Antes de esta eclosión, las expectativas previas giraban en torno a sistemas de tutoría adaptativa, que personalizarían el aprendizaje a un ritmo gradual. Sin embargo, la realidad ha superado con creces aquellas predicciones, introduciendo capacidades que eran impensables hace tan solo unos pocos años. Las reacciones iniciales han sido una mezcla de asombro ante el potencial ilimitado y una creciente inquietud sobre los riesgos inherentes. Los gobiernos, los consejos escolares y los padres se encuentran en una encrucijada, debatiendo cómo abrazar la innovación sin sacrificar los principios pedagógicos fundamentales. Medio plazo, en los próximos 1 o 2 años la tecnología de la inteligencia artificial en la educación evolucionará hacia modelos multimodales, capaces de procesar y generar no solo texto, sino también voz, imágenes y vídeo de forma fluida.
creando experiencias de aprendizaje mucho más ricas e inmersivas. Veremos la aparición de inteligencias artificiales, especializadas por asignatura, entrenadas con conjuntos de datos muy específicos para ofrecer una experiencia aún más profunda en matemáticas, historia o ciencias. La competencia se intensificará con competidores que lanzarán alternativas más potentes, y las aplicaciones maduras se centrarán en la detección temprana de problemas de aprendizaje, la creación de planes de estudio individualizados y la gamificación avanzada. Sin embargo, será crucial superar obstáculos técnicos relacionados con la privacidad de los datos a gran escala, y la necesidad de desarrollar marcos pedagógicos sólidos que guíen el uso de estas herramientas. Largo plazo, en los próximos 3 a 5 años esta línea de desarrollo apunta hacia la creación de agentes de aprendizaje, de inteligencia artificial altamente personalizados que acompañarán al estudiante durante toda su trayectoria educativa, desde la escuela primaria hasta la universidad y más allá. Estos agentes no solo proporcionarán información, sino que actuarán como mentores, coaches y colaboradores creativos. Los escenarios futuros plausibles incluyen entornos de aprendizaje inmersivos, impulsados por la inteligencia artificial, donde los estudiantes pueden explorar conceptos complejos en realidad virtual o aumentada, interactuando con simulaciones y personajes históricos. Esto hará posible que la educación se transforme de un modelo de talla única a un sistema hiperpersonalizado que se adapta continuamente a las necesidades, intereses y estilo de aprendizaje de cada individuo. Lo que antes era ciencia ficción, como tener un tutor con conocimiento enciclopédico y capacidades de coaching emocional, estará al alcance de todos. La integración de la inteligencia artificial en la educación es una realidad imparable, que promete transformar radicalmente el cómo y el qué aprendemos. Empresas tecnológicas y gobiernos de todo el mundo están impulsando esta revolución, que ha evolucionado desde simples herramientas de búsqueda hasta sofisticados sistemas generativos. Sin embargo, esta promesa viene acompañada de profundos desafíos: la erosión de la autonomía estudiantil, los dilemas de la ética digital, las limitaciones inherentes al aprendizaje automatizado y sus potenciales efectos en el desarrollo cognitivo. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje. La forma en que la educación funcionará dentro de 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta crucial ya no es si la inteligencia artificial transformará la educación, sino cómo podemos asegurar que esta transformación empodere a las futuras generaciones, forjando mentes críticas, creativas y autónomas, en lugar de meros consumidores pasivos de información. El mundo de la inteligencia artificial avanza tan rápido que no estar informado significa quedarse atrás. Suscríbete para mantenerte al día con cada desarrollo crucial, cada debate ético y cada oportunidad que esta tecnología nos presenta. La pregunta clave que resuena en todos los foros educativos no es si debemos integrar la inteligencia artificial, sino cómo, porque estas no son meras fricciones iniciales o debates académicos sobre una tecnología emergente. Son las primeras grietas que nos obligan a mirar más allá de la superficie de la comodidad y la eficiencia, hacia las profundas y multifacéticas consecuencias que apenas empezamos a desentrañar. Estamos asistiendo a una transformación que cambia inmediatamente la forma en que los estudiantes acceden a la información, cómo desarrollan sus habilidades cognitivas y cómo interactúan con sus compañeros y profesores. El panorama ya se está alterando, y comprender la magnitud de estos cambios es el primer paso para navegar este nuevo territorio con sabiduría y previsión. Para entender la verdadera magnitud de este momento, necesitamos retroceder en el tiempo y observar el camino que la tecnología ha labrado en el ámbito educativo. La idea de que la tecnología podría potenciar el aprendizaje no es nueva. De hecho, ha sido una constante a lo largo de las últimas décadas. En la década de los 80, la calculadora se convirtió en un instrumento disruptivo, generando debates sobre si atrofiaría las habilidades matemáticas básicas. Más tarde, la irrupción de los ordenadores en las aulas, y posteriormente la llegada de Internet a finales de los 90, prometían una era de información sin precedentes. Sin embargo, en aquellos primeros intentos, los ordenadores eran principalmente herramientas de acceso a la información o plataformas para ejercitar habilidades ya aprendidas, no para generarlas de forma autónoma. En 2005, surgieron los primeros sistemas de aprendizaje adaptativo rudimentarios, que intentaban personalizar rutas de estudio, pero carecían de la sofisticación para comprender contextos complejos o generar contenido original. Eran, en esencia, bases de datos inteligentes con algoritmos de ramificación. En 2015, con los primeros avances en el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural, empezamos a ver herramientas que ofrecían correcciones gramaticales más sofisticadas o sugerencias para mejorar el estilo de escritura. Pero incluso entonces, el salto a la generación de texto coherente, a la resolución de problemas complejos con explicaciones detalladas o a la simulación de un tutor humano, permanecía firmemente en el reino de la ciencia ficción. Fue en 2022,
con el lanzamiento de los primeros modelos de lenguaje generativos realmente potentes, cuando todo cambió. Aquello que era imposible de repente se hizo real, abriendo una cascada de innovaciones que nos ha traído hasta este punto en 2025, donde la inteligencia artificial no solo procesa información, sino que la crea. Este no es un camino que haya recorrido una única entidad. Múltiples gigantes tecnológicos y un enjambre de startups han estado compitiendo en esta carrera por la inteligencia artificial educativa. Empresas como Google y Microsoft han integrado capacidades de inteligencia artificial en sus plataformas de gestión del aprendizaje, como Google Classroom y Microsoft Education, enfocándose en la eficiencia para los docentes y en el acceso a recursos para los estudiantes. Otros, como Duolingo, fueron pioneros en el uso de la inteligencia artificial para el aprendizaje de idiomas, utilizando algoritmos adaptativos para la práctica personalizada. Sin embargo, la verdadera inflexión la marcaron las empresas que invirtieron masivamente en modelos de lenguaje grandes, como OpenAI con su serie GPT, o Google con sus modelos como Gemini. Sus enfoques se diferenciaban en la escala de los datos de entrenamiento y en las arquitecturas de red neuronal utilizadas, pero todos compartían el objetivo de crear inteligencias capaces de comprender y generar lenguaje humano con una fluidez asombrosa. Mientras que algunos competidores se centraban en la automatización de tareas administrativas, otros intentaban perfeccionar los tutores virtuales. Pero fue la capacidad de los modelos generativos para sintetizar información y producir respuestas contextualmente relevantes lo que les permitió adelantarse. Este equipo de pioneros no solo logró que la inteligencia artificial fuera más inteligente, sino también más accesible, democratizando su uso a través de interfaces intuitivas y APIs abiertas que permitieron a desarrolladores de todo el mundo construir aplicaciones educativas sobre estas potentes bases. La carrera no ha terminado, pero este avance reciente ha establecido un nuevo estándar, obligando a todos los demás actores a reevaluar sus estrategias y a acelerar sus propios desarrollos para no quedarse atrás en esta vertiginosa evolución. Ahora bien, para entender cómo funcionan realmente estas herramientas educativas de inteligencia artificial y por qué su impacto es tan profundo, debemos adentrarnos un poco en su mecánica interna. La base tecnológica principal que sustenta la mayoría de las innovaciones actuales en este campo son los llamados modelos de lenguaje grandes, o LLMs, por sus siglas en inglés, que operan bajo principios de procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje automático profundo. Estos sistemas no son simples bases de datos. Son arquitecturas de redes neuronales que han sido entrenadas con volúmenes ingentes de texto e información de Internet. Su funcionamiento se basa en la capacidad de reconocer patrones lingüísticos, predecir la siguiente palabra en una secuencia y, en última instancia, generar texto coherente y contextualmente relevante. Lo que hace diferente a estos modelos de sus predecesores es su habilidad para ir más allá de la mera extracción de información. No solo pueden encontrar una respuesta, pueden sintetizarla, explicarla e incluso crear contenido original a partir de ella, imitando la creatividad y el razonamiento humano en muchos aspectos. Imaginad que los métodos de búsqueda de información de antes eran como ir a una biblioteca y buscar un libro específico, y los primeros sistemas inteligentes eran como tener un bibliotecario que te recomendaba esos libros. Pero la inteligencia artificial actual, especialmente los modelos generativos, es como tener un bibliotecario que no solo te da el libro sino que te lo resume, te lo explica con tus propias palabras adaptándose a tu nivel de comprensión, te crea un examen personalizado sobre su contenido e incluso te ayuda a escribir un ensayo basándose en esa información. Todo ello en cuestión de segundos. No es solo un aumento en la cantidad de información disponible, sino una transformación cualitativa en cómo esa información se procesa, se relaciona y se presenta. La arquitectura de estos sistemas suele ser compleja, pero podemos simplificarla para entender su funcionamiento. Generalmente, consisten en una red neuronal tipo transformador, que es particularmente eficiente en el procesamiento secuencial de datos como el lenguaje. Estos transformadores están estructurados en capas, con un codificador que procesa la entrada del usuario y un decodificador que genera la respuesta. Los componentes clave incluyen módulos de atención, que permiten al modelo ponderar la importancia de diferentes palabras en una frase, otorgando mayor peso a aquellas que son más relevantes para el contexto. Cómo se comunican entre sí es crucial. La entrada de un estudiante, ya sea una pregunta o una solicitud de ayuda, se tokeniza y se pasa a través de estas capas. Cada capa refina la representación del significado hasta que el decodificador puede construir una respuesta palabra por palabra, guiado por la probabilidad estadística de qué palabra debe seguir a la anterior. El papel de cada parte es fundamental. La vastedad del entrenamiento permite que el modelo haya visto innumerables ejemplos de texto y sus relaciones, mientras que la arquitectura de atención le permite enfocarse en las partes más importantes del mensaje para generar una respuesta coherente. El proceso de funcionamiento, en esencia, sigue estos pasos. Un estudiante introduce un prompt, por ejemplo.
Explícame la fotosíntesis como si tuviera 10 años. El sistema primero tokeniza esta entrada, es decir, la descompone en unidades más pequeñas que el modelo puede procesar. Luego, utilizando su vasta base de conocimientos adquirida durante el entrenamiento, que abarca una cantidad de texto equivalente a millones de libros, la inteligencia artificial procesa la consulta. No busca una respuesta preprogramada. En su lugar, utiliza sus patrones aprendidos para generar una explicación nueva y única que se adapta al tono y la complejidad solicitados. A menudo, esto implica un proceso de recuperación aumentada de generación, o RAG por sus siglas en inglés, donde el modelo consulta bases de datos externas de conocimiento específico para asegurar la precisión de los hechos antes de generar la respuesta final. Este enfoque es fundamentalmente diferente de los métodos anteriores, que se basaban en la recuperación de información ya existente o en reglas preestablecidas.